Pero bueno, en cualquier caso, el grupo que engloba a todas las agrupaciones de Podemos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. El grupo nos llamamos igual en ambos sitios, Unidos Podemos, en Común Podem, en Marea. Muchas gracias, señora defensora, por presentarnos este informe anual. Enhorabuena por el trabajo que desarrollan a lo largo del año, usted y todo el equipo. A nosotros nos parece una labor muy importante de esta institución, que pone de manifiesto las lagunas de la democracia que existen en nuestro sistema, las lagunas en el funcionamiento de las administraciones públicas en relación con los derechos humanos, el cumplimiento de los derechos humanos. Nos parece muy importante. Como tenemos poco tiempo, el informe es un informe amplio que está bastante resumido del trabajo que hacen y, de hecho, remite a muchos expedientes que se pueden ver en la web. Como es poco el tiempo, vamos a elegir algunos temas porque nos parecen temas preocupantes por la vulneración que se producen a muchos ciudadanos o por vulneraciones muy cualitativas, y donde además podemos también reflejar algunas lagunas que hemos visto en el informe, que las queremos poner encima de la mesa con la idea de hacer una crítica constructiva e intentar mejorar en la senda de la defensa de los derechos humanos. Con respecto a la parte de migraciones, nos parece absolutamente increíble la situación que se describe de los solicitantes de nacionalidad española. La situación de colapso del registro civil nos parece muy preocupante, muy alarmante, y que tendría que ponerse fin de manera inmediata. Realmente nos da pie a volver a insistir al Ministerio de Justicia que ponga esto en solución, que ponga una solución, en cuanto que en realidad esta situación de retrasos tan enorme en la tramitación de los expedientes de nacionalidad pone a las personas migrantes en situación regular, además en España, en una situación de total discriminación. Hablamos muchísimo de migración irregular y, sin embargo, pues parece que no nos estamos fijando que la migración regular en España la estamos tratando bastante regular y que no terminamos de hablar siquiera de integración, que estamos haciendo con la integración. Estos colapsos tan enormes del registro civil tienen unas consecuencias legales muy grandes para estas personas en cuanto a la renovación de su situación legal, como también la de sus familiares, porque las consecuencias también son para sus familiares. Es totalmente injusto. Esto nos parece, ponerlo encima de la mesa es muy importante. En cuanto al acceso al territorio nacional de las personas migrantes, pues no compartimos en absoluto la mejora que plantea en el informe, que ha supuesto la instalación de las oficinas de asilo en frontera. Habla mucho de las mejoras que han supuesto, pero realmente lo que vemos es que las personas necesitadas de protección internacional pues tienen verdaderas dificultades para acceder a estas oficinas de asilo, sobre todo en Ceuta, y ya si son subsaharianas la situación es de imposibilidad. Echamos de menos que ponga encima de la mesa que esta imposibilidad de acceso no solamente es culpa de Marruecos, sino que ahí también hay una parte de responsabilidad del Estado español. Eso sí sería importante, pues una llamada de atención para ver cómo solucionar esta cuestión. Como hemos tenido ocasión de hablar de refugiados, voy a pasar muy por encima, porque hemos tenido ocasión de manifestar lo que opinábamos cuando se presentó el informe de asilo. Voy a hacer referencia a la situación de los MENA. Los menores no acompañados, nosotros compartimos todas sus preocupaciones. Quizás echamos en falta el que se hagan propuestas, que se pongan propuestas encima de la mesa para ver cómo mejorar. De todas las cuestiones que se analizan, que algunas nos parecen muy preocupantes, como los protocolos de determinación de la edad, pero bueno, no podemos parar en todo. Vamos a poner encima de la mesa una cuestión, es qué sigue pasando con los MENA en Ceuta y Melilla. La situación es muy preocupante. Hay un desborde absoluto de una cantidad desproporcionada de menores inmigrantes no acompañados en ambas ciudades autónomas, que es una desproporción absoluta respecto a los recursos posibles que tienen esas dos ciudades autónomas y en comparación con su población. La situación, además, que viven es de desamparo y muchos de ellos están en la calle y las intervenciones están siendo, pues dejan mucho que desear. Echamos en falta, por ejemplo, una llamada de atención al Gobierno para que aplique la previsión de la Ley de Extranjería cuando habla de la posibilidad de acuerdos entre comunidades autónomas de reubicación de los MENA. Ahí sería muy importante forzar al Estado para que
fomente este tipo de acuerdos y poder distribuir de una manera mucho más justa y posible a los menores inmigrantes que se encuentran en esas dos ciudades autónomas con programas de integración que sean eficaces, no como está sucediendo ahora. Con respecto al tema de los CIE, bueno, ya no me voy a detener mucho porque hemos tenido ocasión en otras ocasiones de manifestarle lo que opinábamos al respecto. También en el informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sí señalaré dos cuestiones. Se ve claramente que es un modelo ineficaz, en cuanto que la mayoría de las personas que estamos ingresando en los CIE después no pueden ser expulsadas, no llegan ni a la mitad. Por lo tanto, es un sistema en el que estamos tirando el dinero, privando de libertad a personas que además no han cometido delito. Esto me parece un poco grave. En esa línea sí que echamos en falta, por ejemplo, que desagregue los datos de las expulsiones por nacionalidades. ¿Por qué? Porque, según las denuncias de diversos colectivos de derechos humanos, se ve que hay muchas personas de nacionalidades que se sabe que no van a poder ser expulsadas y que, sin embargo, están siendo ingresadas dentro de los CIE. Entonces, sería muy interesante tener esos datos, las expulsiones por nacionalidad, porque se está utilizando en algunas ocasiones los CIE como CETI y esto pues es una barbaridad. También echamos un poco en falta más reseñas que da una pequeña pincelada sobre el incumplimiento del reglamento CIE, que es bastante extendido en todos los CIE de España. Bueno, hablaría del CIE de Algeciras, pero no nos da tiempo. Ahí sí que han hecho muchísimos esfuerzos por intentar poner manifiesto la aberración que supone seguir que tenga abierto ese centro. En asilo no me voy a parar porque ya tuvimos ocasión de comentarlo, quizás en la réplica. Respecto a la situación de la Administración penitenciaria, pues aquí sí que creemos que ha mejorado respecto a años anteriores, los que reflejan en el informe, sobre todo en materia de sanidad penitenciaria, porque de hecho comentábamos otras veces porque prácticamente no se decía nada. Aquí sí, por ejemplo, es muy de destacar la cantidad de recomendaciones que no son aceptadas por la Administración. Llama mucho la atención y nos parece preocupante, no por la labor que realizan desde la Defensoría, sino por parte de la Administración, que hay un nivel muy elevado de aceptación de recomendaciones, excepto en la Administración penitenciaria. Vemos un aumento espectacular de las quejas de traslado. Y aquí sí le queremos hacer llegar, es muy grande, de 87 del año pasado a 183, son muchísimos. Es un tema que nos preocupa especialmente porque hace poco solicité al Gobierno datos de las personas que cumplen las penas privativas de libertad fuera de su comunidad autónoma, y los datos que me han facilitado, que les haré llegar, son bastante preocupantes. Más del 33% de las personas presas cumplen fuera de su comunidad autónoma. Y en comunidades autónomas tan grandes como la mía, como Andalucía, la proporción de personas que cumplen condena a más de 100, 200, 300 kilómetros, 400, 500, es bastante grande. Con lo cual, es un tema a preocupar. Hay una recomendación que nos parece interesante, pero quizás echamos en falta el que una mayor insistencia a las instituciones penitenciarias indicando que las penas privativas de libertad obligatoriamente tienen que estar orientadas a la reinserción y a la reeducación, y que desde luego el cumplimiento a cientos de kilómetros del entorno familiar no posibilita esta inserción, y es necesario, teniendo en cuenta los datos que hay, que trabajemos en ello, porque con los datos encima de la mesa y la cantidad de quejas que le están llegando, está claro que hay una política sistemática de traslados y de cambios de centro de destino en los centros penitenciarios que nada tienen que ver con la reinserción. Si a eso se añade la dificultad del control judicial precisamente en el tema de los traslados, pues sería fundamental la labor específica de la Defensoría aquí. Ha habido un aumento del fallecimiento en las prisiones muy elevado, como ha comentado algún interviniente. Aquí solo diremos que nos ha faltado quizá en la redacción de muertes por causas naturales una desagregación entre personas que mueren repentinamente y los que lo hacen por enfermedad grave, porque son muchísimas personas, solamente una ha fallecido en el hospital, con lo cual todas han terminado falleciendo en prisión, y aquí hay que hacer una denuncia clara a instituciones penitenciarias que está incumpliendo el mandato del Código Penal, del artículo 91, y que no concede libertades condicionales para excarcelación de personas con enfermedad grave y padecimientos incurables, y esto nos parece preocupante. Y después le voy a señalar solamente una cosa más de Administración penitenciaria, una laguna que creemos importante, que no se hace ninguna mención a la situación de las mujeres en prisión.
Las mujeres son muchas menos, pero no por ello no dejan de existir. Realmente sufren una discriminación dentro de las prisiones, no se hace ningún análisis de cuál es la situación. Las prisiones están concebidas para hombres, con tratamientos para hombres, mucho menos tratamientos para mujeres. Tienen además complicado hasta el entorno que hay. Los talleres productivos tienen mucha menos oferta. Incluso las actividades que hay dentro de las prisiones muchas veces lo que hacen es perpetuar los roles machistas. Sería fundamental el que se atendiera la situación de las mujeres en prisión. Esto lo enlazo con el apartado que dedican a la violencia machista. Respecto a violencia machista, creemos que es un tema primario en lo que está pasando en el Estado español, y de casi 800 folios que tiene el informe solo dedican 10. Es un tema muy importante que requiere quizás más trabajo, más análisis, o por lo menos al menos mayor reflejo en el informe. Y hay una cosa que queríamos comentar respecto a violencia machista, y es que en más de una ocasión en el informe se refieren a violencia doméstica. No nos parece adecuado. Desde el año 2014 que se aprueba el Convenio de Estambul, deberíamos haber adaptado nuestras normativas a este convenio y el lenguaje. Y el lenguaje, o sea, violencia doméstica o violencia familiar, es simplemente un pequeño detalle dentro de la violencia machista, y utilizar este lenguaje supone asegurar pues la batalla al patriarcado, de la batalla del lenguaje al patriarcado. Queremos que no es correcto y que no debería aparecer aquí. Teniendo en cuenta que es un tema bastante importante, quizás también echamos ahí un poco en falta el poner encima de la mesa propuestas para intentar mejorar la situación de la violencia machista, el focalizar la necesidad de acceso a alternativas habitacionales inmediatas a las mujeres sin necesidad de la denuncia, y análisis de los problemas que está habiendo de apoyo a las mujeres con o sin denuncia, o la apuesta por servicios públicos no externalizados y los problemas que está habiendo con eso en la atención a las mujeres víctimas de violencia machista. En cuanto al tema de vivienda, que es la última materia que le comentaremos, respecto al Plan Estatal de Vivienda, pues realmente vemos que hay manifiesta una satisfacción por la aprobación de la prórroga del último Plan Estatal de Vivienda, porque entienden que ha garantizado eso la financiación de las ayudas del Estado en materia de vivienda. Sin embargo, entendemos que esta autocomplacencia por esta prórroga pues no está muy de acorde con la realidad, por un lado, porque, aunque sí lo habla en el informe, la situación tan extrema que existe actualmente todavía en España en materia de vivienda obvia absolutamente el recorte de financiación gigantesco que ha tenido este plan. La mayoría de las competencias están transmitidas a las comunidades autónomas, pero su financiación depende mayoritariamente de este plan estatal. Y por poner un ejemplo, pues hemos pasado del año 2012 de 780 millones al 17 a 461. O sea, el recorte ha sido brutal. En 5 años, el 40%, por lo que realmente... Señora Moral, le quedan 2 minutos. Sí, en 2 minutos acabo. Gracias. Lo que vemos aquí, una laguna enorme en cuanto que no podemos estar satisfechos con la aprobación de esta prórroga cuando el recorte es tan enorme que realmente está haciendo bastante limitado, bastante difícil la intervención en esta materia por parte de las comunidades autónomas. Nos gustaría que nos comentara algo al respecto. Y en cuanto a los problemas habitacionales de emergencia social ante los desahucios, pues nos sorprende también el que traslada casi toda la responsabilidad de la respuesta ante estos desahucios a los municipios. La verdad es que nos parece un poco injusto, porque los municipios, aparte de tener escasísimas competencias y muy limitados los recursos, habría que hablar y poner encima de la mesa el que los desahucios vienen regulados en una ley, la Ley de Enjuiciamiento Civil, que puede ser modificada, que el Gobierno del Partido Popular pues se ha negado sistemáticamente a la modificación para evitar los desahucios en viviendas habituales, en personas en situación de vulnerabilidad, o, por ejemplo, pues tampoco se focaliza el que el Gobierno pues no está dando soluciones efectivas que permitan incrementar el parque público de vivienda o evitar, por ejemplo, incrementos abusivos de los precios de los alquileres. Bueno, entendemos que el hacer recaer en los ayuntamientos prácticamente toda esta responsabilidad de intentar mejorar el sistema, pues, quizás no es justo, y que habría que focalizar en estos temas, que nos gustaría también que nos lo pudiera comentar. Muchas gracias. Gracias, señora.